¿Cómo les va? Bueno, ahora vamos a ver la unidad 4, voy a intentar explicarles, donde hay muchísimos conceptos. De hecho, se llama Conceptos Básicos de la Moral Cristiana. Nosotros hemos visto en las unidades anteriores los fundamentos de la moral cristiana, desde la antropología, la libertad, la responsabilidad, la opción fundamental y después la revelación bíblica. Ahora lo que vamos a tomar es justamente temas básicos en las unidades que quedan. El de esta unidad es la conciencia, ¿no? En las otras va a ser la ley y el pecado. Toda la reflexión presente ya en San Pablo ve muy importante el hecho de conocer y discernir la moral del creyente, porque es portador de un mandato incondicional y decisivo de Dios. Entonces, en esto, la conciencia es una realidad muy compleja y central para la moral del creyente, que nos pone personalmente en diálogo con Dios. Ya desde la antigüedad está presente. En el Antiguo Testamento la conciencia se habla de ella hablando del corazón. O sea, es un término que aparece 3 veces, le dan las citas en Eclesiástico, en Sabiduría. Otro sinónimo con que se habla de conciencia es el lugar de la interioridad o de la sabiduría. En el Nuevo Testamento el Evangelio también utiliza el término corazón, pero también aparece el de conciencia. En la Edad Media, en el Renacimiento, es cuando surgen los tratados de la conciencia. En nuestro estudio vamos a tener 3 apartados que tienen en el material: la conciencia moral y la psicológica, como continuidad y como discontinuidad una de la otra; en el magisterio de la Iglesia sobre la conciencia como realidad, que es la Gaudium Spes número 16 en concreto, y esto va a permitir hablar después de las condiciones y las posibilidades de hacer un discernimiento de conciencia. Vemos entonces el primero, que es la conciencia moral y la conciencia psicológica. En nuestra reflexión, conciencia es conciencia moral. Pero previamente hay que hablar de la conciencia psicológica, o sea, cuando yo soy consciente de mí misma. En este momento estoy hablando con ustedes. En este sentido, la conciencia es una característica esencial de la estructura orgánica de todo ser humano. La persona vive como objeto y sujeto de sí misma. O sea, ahí está la subjetividad, es la autoposesión e integración de la vida psíquica de la unidad del sujeto. La conciencia psíquica es lo que hace posible la afirmación del yo como un centro unificante y dueño de todos los actos que tenemos. Sobre esta base común de la conciencia psíquica se añade la conciencia moral, que es la que actúa en el mundo con respecto a responsabilidades y valores morales. Aquí entonces surge la conciencia moral. Quiere decir que la conciencia moral presupone y se apoya en la psicológica. Es necesario distinguir que la conciencia psicológica tenemos conciencia de nuestro yo personal. En la moral es el ámbito de los valores morales. ¿Por qué hay que clarificar esto? Porque permite clarificar el ámbito de la culpabilidad. En lo psicológico puede haber sentimientos de culpa. En lo moral es, bueno, hice esto mal, soy consciente, lo hice mal. No es que lo siento. Ese punto va a seguir hablando cómo y cuándo aparece la conciencia moral, las etapas de crecimiento. Por supuesto que esto ustedes lo tienen que leer
pero yo destaco esto que les dije. Para pasar al punto 4, que es sobre el magisterio de la Iglesia, sobre la Gaudium Spes número 16, muy interesante y muy importante que la lean, que lo profundicen. Lo único que les digo es que el hombre, dice el documento, tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana, por la cual será juzgado. Quiere decir que la misma dignidad humana está radicada en esta obediencia. Por eso tenemos la obligación de seguirla siempre y en todo momento, el dictamen de nuestra conciencia. La conciencia es la forma última de la moralidad de la persona. Evidentemente que el documento va a hablar acá de unir esta moral con la espiritualidad. Lo que yo encuentro como sustento es que Dios habita nuestros corazones, ¿no? Nadie puede entrar en nuestra conciencia, pero Dios está habitando allí. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender que lo que afirma o juzga nuestra conciencia lo tenemos que seguir. El término a destacar acá es sindéresis, es un término técnico que lo que quiere decir es hacer bien y evita el mal. Se los digo porque va a aparecer. No me detengo más en este punto porque me quiero concentrar en el punto 5, que es el discernimiento moral, o sea, el actuar. Hay un cuadro parece visualmente muy entreverado, pero es muy claro cuando se empiecen a leer y a compenetrar. Y vieron cuando uno afirma decidí esto a conciencia. Bueno, ¿a qué nos referimos? De eso se trata este punto. Primero acá hay que destacar conceptos que indican las condiciones de la conciencia para poder ser recta. ¿A qué llamamos conciencia recta? Es el fruto y la consecuencia de una persona auténtica, lo que implica una forma coherente de actuar, una búsqueda sincera de la verdad, una apertura al otro con mayúscula, la trascendencia y a los otros, y un interés sincero por el diálogo fraterno. El punto de partida es hacer una decisión, pero con veracidad, ¿no? La conciencia verdadera actúa de acuerdo con la moral objetiva, o sea, es adecuar la verdad personal y la objetiva, o sea, por eso es recta. Tiene que ser con certeza. Se contrapone esto a la conciencia dudosa o perpleja, o sea, la certeza moral práctica elimina todo lo posible la duda. Allí les va a hablar de la duda estable, de la duda inestable, de la duda de hecho, todas muy importantes y muy concretas porque están en nuestra vida cotidiana. Todo esto está en nuestra vida cotidiana. Yo en conciencia decido implica hacer con conciencia recta, verdadera, o sea, cierta, pero también en el obrar, para que sea un obrar plenamente humano, nos falta un punto, que es que sea libre. Siempre hay algunas presiones en el actuar. Estamos ante una conciencia coaccionada. Puede haber decisiones heroicas, el caso extremo, los mártires, o puede haber otras conciencias donde empieza a ser una componenda con el mal menor. También hay patologías de la conciencia que la explica el material, la conciencia laxa, donde todo vale, y la conciencia escrupulosa, el extremo contrario, en donde la persona ve en todas partes pecado. Estos son conceptos que tienen que tener claridad para poder seguir construyendo, digamos, son como andamiajes, digamos. Después está el punto del camino para el discernimiento, o sea, es el método para hacer un discernimiento moral. ¿Por qué? Porque ayuda a decidir correctamente. ¿Cuántas veces tomamos decisiones
no tan buenas porque no hicimos un adecuado discernimiento. Acá es fundamental la virtud de la prudencia. Un camino de discernimiento, es mirar los valores, sería un discernimiento axiológico. Otro discernimiento puede ser mirar a qué apunto, a qué fines quiero llegar, sería un discernimiento teleológico. ¿En qué consiste este camino? Mirar, o sea, yo tengo que analizar las situaciones implicadas, las consecuencias, las personas, las instituciones, cómo van a influir las decisiones que se tomen. Mirar, analizar. El segundo punto es iluminar, o sea, qué valores son los que entran en juego, hacer una jerarquía de valores, cuáles son valores de bien común y cuáles personales, confrontar con el orden objetivo, sería con la norma de la moralidad. En este caso, para nosotros, las normas son normas éticas, Sagrada Escritura y Magisterio. El tercer punto es, proponer qué fin se busca, qué valor fundamental con esta decisión estoy buscando. Y el cuarto punto sería actuar, tomar decisiones en conciencia y promover acciones discernidas, a donde las vamos a ir evaluando después. Es una unidad que les va a exigir una lectura con atención. Y les vuelvo a repetir, hay muchos conceptos. Espero haber sido clara. Cualquier duda, por favor, por el correo. Bendecida estudio y semana de trabajo.